El relato, uno de los relatos, uno de los evangelios, como nos relata el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay un motivo, hay un propósito, hay algo que motivó el nacimiento de Jesús, su venida aquí en la tierra, ya que Él es el Dios eterno, siempre, con el Dios el Padre, con el Espíritu Santo, en los cielos. Él participó de toda la creación. En Colosenses leemos que Él es el autor de la creación, obviamente juntamente con el Padre. Es decir, la Santísima Trinidad obrando en la creación del mundo, en la creación nuestra. Y entonces Jesucristo vino, se encarnó, tomó forma humana para ser nuestro Señor y Salvador. Ese fue el propósito por lo que Jesús. Pero ese hecho de encarnación de Jesús es la expresión del amor de Dios. Así Dios nos muestra su amor de una manera concreta, de una manera palpable, es decir, de una manera histórica. Entonces queremos hablar en esta noche de la Navidad, es la expresión del amor. Y quiero leer con ustedes en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el versículo 16 en adelante. Desde el versículo 16 hasta el 19. Dice en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermanos, este es uno de los pasajes específicamente y en donde queremos concentrarnos en esta noche, el versículo 16. Es el corazón, se suele decir, es el corazón del Evangelio de Jesús. De tal manera amó Dios que ha dado a su único Hijo, nos ha dado a nosotros, a su único Hijo, dice, con un propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos habla de una verdad, de una realidad que ya existía de mucho tiempo antes, en realidad desde la creación en el mundo. Y ese es el problema del pecado. Dice enfáticamente la Biblia que todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios, seres humanos, ¿verdad? Por causa del pecado. Todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es la enseñanza bíblica que no se puede cambiar. Esa es la realidad. Y eso fue lo que motivó el amor de Dios, la acción de amor de Dios para que viniera Jesucristo. No había otra forma para el ser humano, no había esperanza.
Estábamos eternamente como seres humanos condenados. Estábamos perdidos, separados de Dios. Más adelante el apóstol Pablo escribiría, por ejemplo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición espiritual de todo ser humano. Por eso, Dios, en su infinita misericordia, en su gran amor, Él mismo tomó la iniciativa de solucionar ese problema para que el ser humano pudiera nuevamente relacionarse con Él. Y es por medio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros, cuando pensamos en la Navidad, ¿en qué pensamos en estos tiempos? Es decir, cuando la gente piensa en la Navidad, ¿a qué lleva las ideas, los pensamientos hoy en día la Navidad? ¿No es acaso en las compras, en los regalos, en las cenas y en fiestas, en fin, en vestidos, ropas, ¿no es cierto? En todas esas cosas. Y por supuesto, hay también excesos. Las personas pierden el control muchas veces por exceso del alcohol. Y también hay compras compulsivas. Época de Navidad vamos a leer todas las ofertas posibles. Y ahí nos vamos y compramos lo que no necesitamos. Como alguien decía, compramos lo que no necesitamos con el dinero que no tenemos. ¿Por qué? Los créditos. Para impresionar a gentes a quienes no le interesamos. Y esa es la realidad del ser humano hoy. Y los creyentes, los cristianos, creyentes en Cristo Jesús, relacionamos, sin embargo, el nacimiento de Cristo con ese nacimiento virginal, es decir, con la encarnación de Cristo. Él fue concebido en María de una manera extraordinaria, única. La Navidad también nos debe recordar entonces la expresión del amor del Padre. Entonces, es un recordatorio del amor de Dios para con nosotros, hermano, para con la humanidad pecadora. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos entender y en eso debemos centrarnos. Y hay un mensaje poderoso para todo ser humano en este pasaje que hemos leído. Pero antes de entrar a analizar este pasaje de Juan capítulo 3 versículo 16, permítame leer otro pasaje, en esta vez también escrito por Juan, la primera carta del apóstol Juan, que encontramos más hacia el final de la Biblia. En su primera carta, en el capítulo 4 y los versículos 9 y 10 dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Otra vez, ¿verdad? Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces ahí está el amor de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Este pasaje que hemos leído anteriormente en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, esto está escrito aquí en respuesta a la incredulidad de una persona en aquel tiempo llamada aquella persona Nicodemo. Era un hombre llamado Nicodemo. Él preguntó al Señor Jesús, vino junto a Jesús
Él preguntó en primer lugar, diciendo al Señor Jesucristo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo siguió con la conversación y la pregunta fue: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Jesús le responde: lo que nacido de la carne, Nicodemo, carne es, el que nace del espíritu, espíritu. Entonces aquí encontramos nosotros, hermanos, un mensaje que es para el ser humano pecador, así como Nicodemo. Y luego, en el siguiente párrafo encontramos Juan 3:16. Porque tal manera, oh Dios, Entonces, este texto nos habla de 4 verdades acerca de la salvación por medio de Jesucristo, que todo ser humano necesitamos, o un día estaremos eternamente separados de Dios. Esa es la realidad por nuestra condición pecadora. Entonces, ¿cuáles son estas 4 verdades? En primer lugar, Dios nos habla del amor revelado por el Padre a través de Cristo. Nos habla la Navidad del regalo más grande jamás otorgado. Hoy vimos una pequeña representación referente a los regalos. ¿Por qué mi nombre no figura? ¿Por qué es tan poco regalo para mí? Pero no es lo que recibimos materialmente lo más importante, sino el regalo que Dios ha dado. Eso es lo que debemos considerar. En tercer lugar, nos habla de una verdad que demanda una decisión. Esta verdad no está solamente aquí escrito, o esta historia escrita, o esta realidad, esta verdad escrita en la Biblia para que nosotros tomemos simplemente conocimiento de ellos y quedó ahí. O que celebremos todos los años Navidad. No es este el propósito. El propósito es que tenemos que tomar una decisión con el regalo que Dios nos ha dado. Y por último nos habla de una promesa de vida eterna. Así que analicemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, esta primera frase. Esto nos habla del amor revelado por el Padre, del amor revelado por Dios. Nos habla de 2 elementos esta expresión de amor, hermanos. Hay una intensidad aquí, hay un poder, una fuerza, y hay una extensión. De tal manera amó. Esa es la expresión de intensidad. De tal manera, ¿cómo podríamos nosotros superar esto en medida o en expresión cuando dice de tal manera? Habla de la grandeza del amor de Dios. Esa es la medida del amor de Dios. Y por otro lado, al mundo dice. Eso nos habla de la extensión, de su alcance, hermanos. Dios nos ha dado testimonio a todo, o ha dado testimonio a todo el mundo de su bondad y misericordia. Dios amó al mundo. Por eso dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, la parte central del plan de salvación descansa precisamente en esa iniciativa amorosa del Padre. Dios tomó la iniciativa. Él nos amó. De tal manera, dice, Él nos ama a la humanidad. Esta humanidad que le ha dado la espalda por causa del pecado, yendo en pos de dioses falsos, de ídolos. Los seres humanos se han negado a darle honra
y adoración que solo Él se merece. Se ha revelado, se ha opuesto a todo tipo de justicia celestial, de justicia que proviene de Dios. De esa manera rechazando la autoridad del Padre, rechazando la autoridad de su palabra. Estas condiciones del ser humano es lo que ha tocado en el al corazón de Dios para expresarnos su amor. La única manera de solucionar es cuando Él mismo interviene. Por eso decimos que la salvación tiene su iniciativa en Dios mismo. Aquí nos habla de un tipo de amor, hermanos, no de sentimientos o emociones, no un amor pasajero, no es mero sentimiento o meras emociones, sino un amor que se entrega, un amor sacrificial, un amor que se torna acción. El amor que impulsa a hacer bien a otros, en este caso al ser humano de parte de Dios. Entonces, este es el amor que se expresa de parte del Padre. El amor que se otorga libremente sin pensar si los receptores de ese amor precisamente lo merecen o no. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. El ser humano no merece el amor de Dios. No hay ningún mérito del ser humano que pueda afectar o que pueda impresionar a Dios. No tenemos mérito. Es puro efecto de su voluntad, de la voluntad divina. El amor de Dios tiene entonces varios rasgos distintivos que lo revelan como un amor de origen celestial. La Biblia, hermanos, nos enseña que el amor de Dios es, en primer lugar, es un amor eterno. El amor de Dios en la Biblia se relaciona generalmente con su bondad y con su misericordia. Su misericordia es lo que se tuvo o se puso en acción cuando envió a su Hijo Jesucristo. Dice en Isaías, en el capítulo 54, el versículo 8, lo siguiente: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor, dice el profeta Isaías. Dios no puede ver el pecado. Y dice acá: escondí mi rostro de ti por causa de tu rebeldía. Pero mi misericordia obró, y entonces dice: con misericordia eterna tendré compasión de ti. Y eso es lo que se cumple en nosotros, hermanos, al ser perdonados de nuestros pecados. El amor de Dios es eterno porque no solo, hermanos, también es eterno, sino que es inmutable. O sea que no se puede cambiar. Él no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Forma parte de su carácter, de su naturaleza, el amor. Por eso Él dio la promesa de salvación al ser humano perdido. También las Escrituras nos revelan que el amor de Dios es abundante, no se agota. El Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, es abundante el amor de Dios. Dios no otorga su amor por medidas, sino que lo da de forma abundante y completa. Por eso, al principio, esa frase que dice: de tal manera, imagínense, no podemos dimensionar el amor de Dios, no tiene medida. El amor de Dios es también
santo y justo. El escritor a los romanos en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 4, versículo 5 al 8 dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, es decir, al pecador, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, por pura gracia, por misericordia, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y cómo es que no va a inculparnos de pecado si todos somos? Ahí es donde entra en acción su pura gracia, su misericordia, por medio de la fe en aquel Hijo que Él nos ha dado para ser nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo es que Dios puede declarar justo al pecador? Y es precisamente sobre la base de su amor, mediante la obra de Cristo que nos santifica y nos justifica. O sea, nos declara justo. Ese es el amor perfecto, santo y justo de Dios, que nos conduce a la santificación y a la justificación por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, este primer punto que hemos visto hasta aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos habla de ese amor revelado por el Padre. En segundo lugar, nos habla del regalo más grande jamás otorgado, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito. Cristo es el regalo más grande. No hay comparación. Cuando dice ha dado, hermanos, nos habla de una entrega. Otra vez, enfatizamos, sin merecimiento alguno, sin que nosotros hayamos merecido de ninguna manera. La verdad que la Navidad, la mayoría, podemos decir una gran parte, mayoría en el mundo, festeja la Navidad, ¿cierto? ¿Y cómo lo festejamos o cómo festeja la gente? Hemos hablado de esto en ocasiones anteriores. Bueno, con fiestas, cenas, regalos, y de muchas maneras, siempre centrado en el ser humano. Muchos hacen un acto de liturgia o un acto de religioso. Mucha gente hace pesebres como una representación. Ahora, la Navidad no se limita únicamente al pesebre. Hemos leído en Lucas, cómo hubo adoración, celebración celestial, cuando los ángeles y los seres celestiales dijeron: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, anunciando ese nacimiento virginal único. Ese pesebre es el principio de un camino, hermanos. Ahí en el pesebre, en Belén de Judea, se inicia un camino que termina en el Calvario. Porque para eso vino a nacer Jesucristo. Entonces, la magnitud y dimensión de la importancia de ese pesebre, a lo mejor lo lo podemos resumir de esta forma. Atendamos bien. Sin nacimiento no hay Calvario, no hay muerte en la cruz. Si Cristo no hubiese nacido en Belén de Judea,
en ese pesebre, en ese establo, de manera tan humilde, no hay Calvario. No hay quien hubiera caminado a la muerte por causa nuestra. No hay muerte en la cruz. Sin muerte en la cruz, no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Es un principio fundamental y contundente en la Biblia. No hay perdón de pecados. Sin muerte en la cruz, no hay resurrección. Y si no hay perdón de pecados ni resurrección, no hay esperanza de vida eterna, solo queda condenación. Lo que hemos leído en Juan. El que en él cree no es condenado, dice el versículo 18. Pero el que no cree ha sido condenado, o sea, está en la condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. El nacimiento entonces es el inicio de la obra de Cristo. La vida de obediencia que permitió ser el representante en la cruz perfecto de la humanidad para un sacrificio perfecto, único. Ustedes saben, todos sabemos por la Biblia, que en el tiempo del antiguo pacto con su pueblo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes sacrificaban animales en el templo, en el lugar santísimo, como pago o como una recompensa por el pecado del pueblo. Había derramamiento de sangre, ¿no es cierto?, de animales. Sin embargo, todo esto quedó obsoleto con la venida de Jesucristo para morir por nosotros como el Cordero perfecto de Dios, como dice Juan también, que quita el pecado del mundo. El nacimiento es el inicio de la vida perfecta para todo creyente, hermanos. Se le acredita por su fe en Cristo. Al creyente se le acredita por su fe en Cristo, hermanos, esa vida eterna, mientras que a Cristo se le imputan nuestros pecados, por los cuales Él pagó en la cruz. Se puso a su cuenta nuestros pecados. Dice Isaías de Él que Él llevó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros, y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Así que queda de manera clara que solo Cristo pudo haber pagado tu pecado y mi pecado. Y nos libramos de la condenación por causa del pecado cuando venimos a Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? La expresión del amor de Dios adquiere dimensiones aún mayores cuando reflexionamos en la naturaleza de ese hijo dado. Porque Juan dice que ese niño que nació es el unigénito del Padre. Más adelante la Biblia dice, es de la misma naturaleza del Padre. Después vamos a ver lo que la Biblia sigue diciendo de Jesucristo y lo que Cristo mismo dice de sí mismo, de su naturaleza. Unigénito, la expresión unigénito se refiere a alguien único, radicalmente distintivo y sin igual. No hay comparación. No solamente único en el sentido numérico, que no hay otro, sino que en categoría, en singularidad, lo que indica que esta palabra, lo que indica esta palabra es que ese niño es
en naturaleza y en esencia la misma clase de Dios. Dios mismo en forma humana. Dios, el Todopoderoso, y Jesucristo su Hijo comparten los mismos atributos divinos, atributos celestiales. Leemos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses cuando dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud, la totalidad de la deidad. La totalidad de Dios habita corporalmente, es decir, en la persona de Jesucristo. No podemos dudar entonces de la naturaleza de Cristo. También en Colosenses dice de Cristo: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces Jesucristo es perfecto. Amén. Él es nuestro Salvador. Dios dio a su Hijo único de su misma sustancia y naturaleza para una misión: nacer para morir en la cruz, para el perdón de los pecados y dar así la esperanza de la vida eterna. Por eso dijimos, comenzó en el pesebre un camino que terminó en el Calvario, hasta su resurrección. En tercer lugar, la tercera frase: para que todo aquel que en Él cree. Esa parte, para que todo aquel que en Él cree. Nos habla esta frase de una verdad que demanda una decisión. Atendamos bien: para que todo aquel que en Él cree. Aquí hay una distinción, ¿no es cierto? Mucha gente muchas veces dice: todos los caminos conducen a Dios. Finalmente Dios, que es amor, que es misericordia, no dejará que nadie se pierda. El problema es que no es que Dios deja que se pierda el ser humano. El ser humano ya está perdido. Ahora Dios quiere salvar por medio de la fe en Cristo. Entonces muchos creen que no importa cuál sea el camino religioso que quieran tomar, todos conducen de alguna manera a Dios. Ese es un pensamiento erróneo. Según esto, para que todo aquel que en Él cree. No dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y bueno, ahora ya que Dios amó tanto al mundo, dio a su Hijo Jesucristo y ahora ya todos son salvos. No, ya no hay perdido. No dice la Biblia eso. De ninguna manera. Entonces, Juan 3:16 es claro en el sentido exclusivo de que solo en Cristo hay vida eterna. Si bien es cierto que la expresión de amor de Dios es dirigida a todo el mundo, es efectiva y se realiza en la vida únicamente en aquellos que creen. Así que a eso somos llamados. El punto principal aquí es determinar el significado entonces de la palabra creer. Significa que para ser salvo basta con creer que Jesucristo existió, o representa este creer algo más profundo. De hecho, cuando la gente festeja o celebra Navidad, se acuerda de Cristo, ¿no es cierto? De alguna manera. A pesar de que hoy en día en muchas fiestas se enaltece más a Papá Noel, en fin.
al arbolito, a las luces y todas esas cosas. Como alguien ha dicho, se festeja el cumpleaños de alguien que no está ahí. Todo se hace la fiesta, se hace la comilona, se hacen, en fin, las bebidas, las fiestas, todo, las luces, los adornos. Pero se deja fuera al cumpleañero, por decir de alguna manera. Aunque ese concepto de que es el cumpleaños de Jesucristo es un concepto errado, porque Él es un ser eterno, no cumple años, porque Él es eterno, no está sujeto al tiempo como nosotros estamos sujetos. Así que Él es eterno. Es un concepto equivocado cuando decimos, hermanos, Él es eterno. No está sujeto a nuestro tiempo. Él pertenece a la eternidad, pertenece a la divinidad. Entonces, ¿qué significa creer? Significa dar por cierto todo lo que la Biblia dice de Jesús y todo lo que Jesús mismo dice de sí. Creer en la Biblia significa dar un paso de obediencia. Creer en la Biblia significa confiar nuestra vida a Jesús. Eso significa creer en Cristo. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras del Señor Jesucristo? Y creemos esto, vamos a ir nombrando. En primer lugar, que Él es Dios. En el principio del escrito del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo con mayúscula, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Él también dijo: yo y el Padre uno somos. Hay una unidad, hermano, única. Valga la redundancia, de Jesucristo con el Padre. Él es de la misma naturaleza. Entonces, enseña también la Biblia que se hizo hombre y habitó entre nosotros. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14 leemos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Testifica uno de sus apóstoles, Juan: vimos su gloria. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese Jesucristo se hizo carne cuando nació en Belén de Judea. También dice la Biblia acerca de Jesús: es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice en su carta a Timoteo, su primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense lo que dice la Biblia de Jesucristo: hay un solo Dios, solo mediador. No podemos buscar a otros mediadores. Y dice: entre Dios y los hombres, los seres humanos, entre nosotros. Hermano, no existe otro mediador. No existe que yo tenga que ir a este santo, a esta santa, ni a María, ni a Pedro, ni a nadie más, yo como humano, para ver si intercede por mí delante de Cristo, porque Él es mi mediador. Hay solo un Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué es así? Porque fue el único que murió en nuestro lugar en la cruz.
Cierto, los apóstoles de Jesucristo fueron sacrificados por causa de su fe, pero no subieron en una cruz para morir por tu pecado y por mis pecados. Porque Jesús mismo murió por el pecado de ellos en la cruz. Entonces hay un solo mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. El apóstol Pedro, en su primera predicación, dijo: porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, es decir, en toda la creación, en quien podamos ser salvos. Dice, no, nunca hubo, ni nunca habrá. Porque Cristo hizo una obra perfecta y completa a tu favor y a mi favor. Gloria a Dios. Dice también la Escritura de Jesús que murió en una cruz para perdón de nuestros pecados y resucitó para que tengamos vida eterna. Rápidamente leo 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto dice en la Biblia: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió en la cruz por ti y por mí, resucitó al tercer día, porque ese era el plan y el propósito de Dios. Por eso dice conforme. También la Escritura dice que Jesús ascendió al cielo de forma física. Hermanos, de forma física, porque buscaron su cuerpo en el sepulcro donde él había sido sepultado y no lo encontraron porque había resucitado. No había ahí cuerpo. No hubo tal resurrección espiritual nomás, hubo una resurrección de su propio cuerpo, ese que fue sacrificado, colgado en la cruz. Entonces dice en Hechos capítulo 1, los versículos 10 y 11 así, Hechos de los Apóstoles en la Biblia: y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Así como le vieron ir, vendrá otra vez. Este mismo Jesús. ¿Cómo podemos dudar de que un día el Señor Jesucristo vendrá otra vez? Aquí está la declaración divina, la declaración del cielo, hermanos. Este mismo Jesús vendrá otra vez. Entonces subió a los cielos con su cuerpo resucitado y así vendrá. Dice la Biblia en otra parte: todo ojo le verá cuando Él venga. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? Hemos visto lo que dice la Escritura y muchas otras cosas. Solamente seleccionamos algunos hoy. Lo que dice la Biblia acerca de la persona de Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? También solamente seleccionamos algunas expresiones de Cristo mismo hablando de sí mismo. Dice en primer lugar que es el único camino a Dios el Padre. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, leemos eso también, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tienes una religión? ¿Piensa que tu religión te va a salvar? Con mucha pena decimos: no lo hará. Por lo dicho por Jesús. Porque Él solo es camino.
confía en tu buena conducta moral, incluso en tu persona bondadosa para con otra persona, no te salvará, porque solo Jesús es el camino al Padre. Él es la verdad, es la vida. Eso es lo que Jesús dijo de sí mismo. También Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Leemos también el Evangelio según San Juan. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, en la Biblia, muerte quiere decir separación. Y al creer en Jesús, así como Lázaro, esto dijo Jesús en el contexto de la resurrección de Lázaro, cuando Él resucitó a Lázaro: el que cree en mí, aunque esté muerto, solo por el poder de Dios puede un muerto vivir. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando creemos en Jesús, cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón a Él, somos resucitados espiritualmente para vivir por la eternidad. Les doy vida eterna, dijo Jesús. Esto es para dar algunos ejemplos, de modo que el que no cree lo que Jesús dice de sí mismo y lo que la Escritura dice de Él, entonces no puede vivir una vida que agrade a Dios, no se ajusta a la voluntad de Dios. Entonces es sencillamente un incrédulo que no, aunque festeje Navidad todos los años. Por último, hermanos, último punto, última frase de ese versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo puede tratar de clasificar a la gente por la raza, por la nación, por su grado académico, su estatus social, su color de piel, incluso su religión puede clasificar. Pero la Biblia habla solamente de dos tipos de personas. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no hay blanco, amarillo, negro? ¿Acaso no hay multitud de naciones en el mundo y cada uno tiene su nacionalidad? ¿Acaso no hay estatus sociales en el mundo? ¿Acaso no hay niveles intelectuales en el mundo? ¿Acaso no hay científicos, expertos y gente totalmente sin letras, sin conocimiento? ¿Y por qué entonces la Biblia habla solamente de dos tipos de personas desde el punto de vista divino? La Biblia nos habla de personas perdidas, personas salvas. Habla de perdidos y salvos. Habla de condenados y personas que tienen vida eterna. Condenados por la eternidad y que tienen la vida eterna en la presencia de Dios. Vuelvo a leer el versículo 18 de Juan capítulo 3. El que en Él cree, aquí está la distinción, hermanos. El que en Él cree no es condenado. ¿Crees en Cristo? ¿Ha entregado tu vida a Él? ¿Estás perdonado? Porque yo te diga, porque lo dice la palabra, estamos leyendo. Dice, no es condenado. Saliste de la condenación. Pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado.
ya que está bajo condenación. No es que será condenado, ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué contundente declaración. ¿Cómo podríamos contradecir esto? No hay forma, hermano. También en su primera carta, apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 5, los versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. La Biblia lo está afirmando. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Muchas personas escuchan el Evangelio de Jesucristo y lo relacionan con religión. ¿Saben qué dice la gente? Yo no quiero cambiar de religión, yo ya tengo mi religión. Nicodemo, a quien Jesús le dijo esto, Juan 3:16, no creo que pueda haber en el mundo otra persona más religiosa que Nicodemo, porque era el de los fariseos, de las personas más religiosas, fanáticas por su religión, los que se creían, por poco no andaban de brazo de Dios todo el tiempo de su vida. ¿Sí se creían? Y él vino buscando: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sabemos que vienes de Dios, maestro, porque estas cosas que tú haces, nadie más puede hacer. Y Jesús le dijo: Nicodemo, no le dijo Nicodemo, tú eres un religioso, tú eres un fariseo, tienes tu religión, lo más importante. La vida de un ser humano, conoces la ley, no te preocupes por eso. No le dijo tal cosa. Nicodemo, yo te digo que es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no verás la vida. Estás condenado, Nicodemo. Eso es lo que leemos en la Biblia. Palabras de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida. El que no cree, no verá la vida. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo siempre admiré esta situación que se da en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde encontramos en el versículo 16, lo que estamos tratando, la expresión más grande del amor de Dios. Dios es amor. Dios amó al mundo. Alguien podría decir: Dios nos ama a todo el mundo y punto. No, el punto no está ahí. En ese mismo pasaje, permítame decirle, en ese mismo pasaje, ese mismo capítulo de Juan 3:16, donde dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, de ese mismo capítulo, en el versículo 36, allá en el final del capítulo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo mismo que dice en Juan 3:16. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el mismo capítulo donde habla del amor de Dios, habla también de la ira de Dios.
una ira santa que no acepta el pecado. Necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser limpiados y lo único que nos limpia es la sangre de Jesús. Hermanos amados y amigos que nos escuchan de alguna manera, la Navidad es más que el nacimiento, es más que el pesebre. Se basa en la iniciativa del amor divino expresado por el Padre en la persona de Jesucristo, que nació un día en Belén. Es una expresión de amor que inicia en el pesebre y acaba en la cruz del Calvario. Esa es otra expresión, otra forma de expresión de Dios. La muerte de Cristo en la cruz. Hay una pregunta. ¿Cree usted, crees tú en el Hijo de Dios? Pastor, sí, creo, por eso festejo Navidad. Pero ya hemos explicado lo que significa creer. Confiar en Él, entregarle en nuestra mente, en nuestro corazón. Decirle a Él, perdóname, Señor, perdona, reconozco que estoy condenado, perdido por causa de mi condición de pecador, pecadora. Pero perdóname, gracias por tu Hijo Jesucristo, que nació y murió por mí y resucitó para ser mi único intercesor, mi único salvador. Lo recibo por la fe en mi corazón. Si crees en ese Hijo de Dios, gloria a Dios por ello. Viva de acuerdo, acorde esa verdad. Que estas verdades nos estimulen a una vida de amor, hermanos y hermanas, a una vida de consagración, de servicio desinteresado a los demás, a una vida piadosa, santa. Que no solamente le recordemos a Cristo cada Navidad o cada Semana Santa, que es también el tiempo donde la gente habla de Jesús, sino que todos los días de nuestras vidas. Que este amor nos motive, hermanos, también a buscar a otras personas que aún no gozan de esa expresión del amor de Dios. Que le digamos a nuestros familiares, parientes, conocidos, personas conocidas, que Jesús es el único y suficiente Salvador. ¿Bien? Yo no le invito a la gente a venir a mi religión, porque mi religión no le salva a nadie. Invito a la gente que considera a Cristo como Señor y Salvador de su vida. En Juan 1:12 leemos para terminar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Potestad quiere decir privilegio. ¿Crees en Cristo? Si en esta noche han oído personas que todavía no hicieron esa decisión o que dudan en su corazón, yo les invito en el nombre del Señor a considerar para su vida estas palabras, que de tal manera amó Dios al mundo, ha dado único Hijo para que tú creas en Él y tengas vida. Amén. Recibe a Cristo por la fe en tu corazón. Es lo más importante de la vida que podemos. Que como hemos visto la palabra, hay una condenación que pesa sobre los que no. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, en esta noche. Te damos toda la gloria y la honra. Señor, gloria a ti en las alturas, como he leído en tu palabra, y en la tierra paz a los hombres que buscan tu buena voluntad. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos con tu bendita palabra, con tu bendito evangelio.
Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesús. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que te honremos a ti por medio de esa vida que tú nos has dado a través de Cristo. Bendice a los que han oído este mensaje, Señor, y que todavía no han tomado una decisión por Cristo. Que lo hagan, Padre. Que tú obres en el corazón y en la mente de esas personas. Y que vengan a tus pies arrepentidos de sus pecados para ser hijos e hijas de Dios por medio de la fe en Cristo. Señor, bendícenos. Gracias desde ya por bendecirnos con la presencia de tu Hijo amado Cristo. Señor, que un día nació en el pesebre de Belén de Judea, que subió a la cruz para morir por nuestros pecados, que fue sepultado, Señor, porque ha sido muerto, pero que ha resucitado al tercer día para ser nuestro perfecto intercesor, tú y nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.